Buenos días, hermanitos. Voy a pedir que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23, y déjenme ver si también el 24. Veintitrés y 24. Juan, capítulo 4, verso 23 y verso 24. Esto que voy a leer ahorita es un pedacito de una historia que compartía en el 5 de diciembre del año pasado acerca de la adoración. Y bueno, vamos a dar lectura. Dice ahí: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí quiero que veamos en el verso 23, dice que el Padre a tales adoradores busca. Y cuando uno busca algo es porque no sabe dónde está, ¿verdad? Pero el Señor no sabrá dónde están esos adoradores. Sí lo sabe, ¿verdad? Y entonces, yéndonos al original en griego, la palabra que aparece ahí es seteo, y esa palabra significa buscar, pero también significa requerir y también significa demandar. Entonces, si Dios requiere, pide o demanda algo, nosotros tendríamos que responder, ¿verdad? Es necesario que sus hijos le demos la honra debida a su nombre, y no hacerlo le estamos robando al Señor lo que es de Dios. Recuerdan cuando le dicen: a ver, muéstrame la moneda, ¿qué cara tiene? No, pues la del César. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le debemos a Dios? Honra a su nombre, ¿verdad? Le debemos respeto, le debemos temor y también le debemos servicio. Y todo eso lo hacemos junto cuando nos congregamos para adorarle. Entonces le voy a invitar para que no falte a esta hora, como está llegando el día de hoy a las 11, que es cuando empezamos el tiempo de servicio, adoración, y demostramos temor también al Señor reverente a través de los cantos, juntos como uno solo, porque así le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a cantarle al Señor, y vamos a hacerlo con la conciencia de la grandeza que Él nos ha mostrado a través de su escritura, ¿verdad? Porque nuestra experiencia luego olvida, pero cuando la escritura nos enseña y ministra a nuestro espíritu, cuando es necesario sale, ¿verdad? Entonces vamos a adorarle a nuestro Dios poderoso, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana que tú nos has congregado en este lugar, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos hace responder al llamado. No nosotros, Señor, no nuestra carne, porque a veces se niega, Señor, a moverse, a ir a donde tú quieres que vaya. Pero tu Espíritu Santo, Señor, y nuestro espíritu está dispuesto también para hacerlo, Dios. Y gracias por la cercanía que nos has dado a través del lavamiento de Jesucristo. Y te ha placido, Señor, que en esta hora viniésemos aquí y que te adoráramos como uno solo. Esos adoradores que tú demandas o que exiges que te adoren, aquí estamos una porción, Señor. Aquí estamos unos cuantos, pero estamos deseosos de hacerlo para agradarte, Dios. Que tu Espíritu Santo nos guíe con el sentido correcto, con la intención adecuada, Señor. No por las notas musicales, por la intensidad de la canción, Señor, sino porque queremos derramarnos delante de ti en plena adoración, Señor. Porque todo lo que somos te lo debemos, todo lo que tenemos, Señor, y todo lo que habrá de venir por tu misericordia y por la gracia que nos has dado, Señor. También por la eternidad que nos has regalado, Dios, porque nada nos pertenece. Y cuando decimos que tenemos la salvación, no es porque hayamos logrado algo, sino porque en tu gracia, Señor, tú nos la has dado. Y ahí estamos seguros, Señor, en esa fe, Señor, de la salvación en Cristo nuestro Señor, el cual queremos adorar y exaltar también esta hora. Y agradecemos por tu Espíritu Santo, Señor, que ha traído toda esta revelación, Señor. No ha sido carne, Señor, y cuando habla la Escritura, que no ha sido carne ni sangre, es que ningún ser humano y ni nosotros mismos lo descubrimos, Señor, sino fue tu Santo Espíritu el que lo ha revelado. Y por eso honramos también a tu Santo Espíritu, Señor, por esa obra maravillosa.
y rogando a la vez que también sea tu Espíritu Santo el que nos haga cada día más y más parecidos a Cristo. Queremos, Dios, dejar de ser nosotros mismos, dejar de ser nosotros por nuestro apellido, Señor, por nuestras costumbres, por el origen donde venimos, por el trasfondo que cada quien tiene, Señor, y ser avivados por tu Santo Espíritu y movidos a la imagen de Cristo, Señor. Ayúdanos, pues, Dios, a caminar en espíritu y en verdad, Señor, y así adorarte cada día de nuestra vida. Te rogamos, Señor, por que completes tu obra, Dios. Sabemos que tú eres fiel y lo cumplirás y lo harás, Señor, pero queremos, Dios, estar orando cada día por esa santidad que nos es necesaria para presentarnos delante de ti. Ayúdanos, pues, Señor, nos dejamos en tus preciosas manos. Recibe estos cantos que son y deben ser solamente para exaltarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies.
un día que ocurrió como a la hora 9, que se oscureció todo el cielo. Las tinieblas habían creído que habían vencido a nuestro Señor, pero es el día más grande de toda la historia, cuando Él venció a la muerte y venció al pecado. Hacia la cruz y la tumba, hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios, viste lo que Cristo vive hoy, vive hoy, oh día feliz, lavaste mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. libre fin de cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. Gozo y paz ahí habrá, gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará al celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy, oh día feliz, lavaste mi maldad, oh día feliz, jamás seré igual, oh día feliz, lavaste mi maldad, oh día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Vamos a decir, oh, qué glorioso el día. Oh, qué glorioso el día. Qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso el día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, qué glorioso el día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso el día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Jamás seré igual. Por siempre me cambió. Siempre me cambió.
Dice 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es nueva criatura. Así nos ha hecho el Señor para Él. Nos ha hecho nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron ya. Solamente un Dios infinito en poder puede hacer tremendas cosas. Amén. Los que esperan en Él, nuevas fuerzas tendrán, no serán defraudados. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperar en Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Reinará por siempre nuestro fuerte infinito, grande en poder, pero también grande en misericordia, y hoy estamos delante de Él solo por su gracia. Vamos a decir: Dios reinará por siempre. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará, Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levanta
Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Vamos a decir que Jesucristo nos basta. Si Él es tu Dios, si Él es tu Salvador, ya le has conocido, puedes cantar esto con seguridad. Nuestros corazones. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. hoy nos acercamos sin temor,
somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es decir, ahora hay un futuro. Ahora hay un futuro. Y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Vamos a decir nuevamente, ahora hay un futuro, porque estamos seguros en Cristo. Vamos a hacerlo. Ahora hay un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Así es, Señor, y ese es el descanso que tenemos, porque tú nos has salvado, Señor, nos revelaste el Evangelio por fe y para fe, Señor, para ser sostenidos por ti hasta el final, Señor. Te adoramos, Señor, te cantamos y hemos visto la gloria del Padre en el rostro de Jesucristo. De luz y de hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán, Dios de gracia y verdad. Dios
comenzó en amor. Vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Amén, Señor. Gracias por dejarnos conocerte. Recibe toda la adoración, Señor, de parte de tu pueblo. Ahora te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor, y abra nuestro corazón y quite toda resistencia a cuando tu palabra nos exhorta, Señor. Redargúyenos, Dios, convéncenos de pecado, Señor, y reafírmanos en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, hermano y hermana. Los jóvenes no se vayan todavía, permanezcan aquí para los avisos, por favor. Bueno. El día de hoy quiero decirles que la hermana Irán sí cantó por este micrófono. Y quiero darles la bienvenida. Realmente, antes de dar los avisos, quisiera platicarles para los que no estuvieron el día miércoles. A lo mejor y vieron que se terminó la grabación, el en vivo. Tuvimos un pequeño problema de luz. Sí, se fue. y fue algo muy íntimo, fue algo muy padre. Realmente nos pudimos acercar. Llenamos 2-3 hileras de aquí del frente. No hubo micrófonos, ¿no? De hecho, hubo unas luces muy románticas de celulares. Y pues estamos agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque Él pone esos momentos para contemplar su gloria, para redarguirnos, para alabarle. Fue una alabanza también muy bonita, digo yo, ¿no? Y para los que no pudieron asistir, invitarlos a que no dejen de venir, ¿no? Luego el Señor nos tiene unas sorpresas increíbles que nos perdemos por el hecho de no estar, ¿no? Algo que queremos empezar es los segundos, ya saben, los primeros domingos de cada mes vamos a estar orando y felicitando a nuestros hermanos que cumplen años durante el mes, ¿sale? El último estamos invitándolos a que puedan servir junto con nosotros, ¿sale? Y el segundo domingo estamos haciendo una propuesta. Si tú tienes una carga, una necesidad o algo por lo cual quieras que alguien ore por ti, al final del servicio mis hermanos y un servidor también vamos a orar por ti. Ahora, si no tienes una carga,
y solo quieres que oren por ti para que, no sé, cualquier cosa, por favor, acércate, anímate. Esta es una práctica que debemos empezar a acostumbrarnos, que obviamente ahorita estamos proponiendo los segundos domingos de cada mes, pero si en cualquier momento necesitas una oración, por favor, no sé si tienen mi teléfono, lo voy a poner en la parte de atrás. Ajá. El de los demás hermanos no me puedo comprometer a dárselos. pero por favor, el animarnos unos a otros, el orar entre nosotros debe ser algo normal, alguna costumbre. ¿Sale? Entonces, yo sé que todos traemos temas, todos traemos luchas, estamos, no sé, a lo mejor viene saliendo una, o vas entrando a una, o estás en medio de una, pero permítenos servirte. Va a estar mi hermano Ángel, mi hermano Oscar, va a estar Juan Alberto, creo que no llegó, ¿sí? Los que han llegado, creo. Un servidor, José Luis, está en la parte de atrás. Acércate, con quien más confianza le tengas, ¿no? Dicen por ahí. ¿Sale? El tema del Ministerio de Niños, pues va a seguir en invierno. Tuvimos una pequeña junta el día martes y comentábamos, pues es que los niños ya entraron a la escuela, ¿no? ¿Por qué no traerlos? Pues resulta que por el semáforo, y como no somos una actividad esencial, ¿sí estoy correcto? Aún no podemos traerlos. ¿Sale? Pero pues gloria al Señor que no hemos parado completamente ese servicio. Esa es parte de lo que debemos de agradecer al Señor. Y seguir orando por este tema de la pandemia. No se ha acabado. Algunas, yo en mi mente la verdad pienso, no, pues ya está pasando, ¿no? Y luego tengo a Liz que me dice, ponte tu cubrebocas. Quisiera que me acompañaran a Hechos. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Y la pregunta aquí es, ¿a quién servimos? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es una piedra angular. ¿Sí saben qué es una piedra angular? Es una piedra donde realmente está firme, donde nada se va a mover. Este es el Dios al que servimos. Un Dios que no se va a mover, que no va a cambiar, que siempre va a estar ahí para nosotros. En la parte de atrás está el alfolí, como ustedes ya bien saben. Realmente hemos visto cómo el Señor ha obrado hasta en la parte financiera. El Señor sigue supliendo las necesidades. Hemos visto cómo ha suplido las necesidades también de muchos hermanos en cuestión de las despensas. De una u otra forma, el Señor pone ahí una despensa semanalmente. ¿Vea, hermana María? ¿Cómo? El Señor sabe.
El Señor usa a las personas, ¿para qué? Para que esté esa despensa. Y a veces yo he visto que no solamente es una, a veces son más despensas las que se dan. Y de Él es la obra. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te damos por todos estos privilegios que tú nos das, Señor, el poder ofrendar, Señor, el poder dar parte de lo que tú nos das, Señor. Te doy tantas gracias por tu provisión, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Te pedimos que seas tú el que sea glorificado, Señor. Que no nos enaltezcamos, Señor, ni nos hagamos mini dioses, Señor, sino que tú, Señor, seas el único, Señor. Te doy tantas gracias por todo esto y te pido que estas ofrendas, Señor, sean bien administradas, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Los jóvenes pueden salir. Parece que los veo demasiado lejos de mí. ¿Por qué no? Por favor, se acercan, acérquense. Acérquense. Agradezco su cooperación. ¿Hay alguno de ustedes que necesita Biblia esta mañana? Levantar su mano, por favor. Creo que todos tienen Biblia, todos tienen. Bueno, los invito así entonces a abrir sus Biblias ahí en Hechos capítulo 7. Amén. Hechos 7, vamos a estudiar hoy los versículos 35 al 38. Versículos 35 al 38. Pueden ponerse de pie cuando ya lo tengan listo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Verso 36. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre medio de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Hasta ahí está bien. Te damos gracias, Dios eterno, por la palabra, tu palabra que nos has dado hoy para este día. Nos presentamos delante de ti siempre en la misma necesidad, en la misma condición, necesitados de ti, que nos dirijas, que nos enseñes, que nos aconsejes, que nos llames, que nos amonestes, que nos regañes, que nos sustentes, que nos llenes de ti, Señor. Y hoy, Padre, ayúdanos
Abre, Dios eterno, nuestro entendimiento. Danos voluntad de vivir lo que nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Le he titulado la enseñanza de esta mañana, las credenciales de Moisés. Las credenciales de Moisés. Y una vez más, tengamos en mente que todo el capítulo 7 se trata de la defensa de Esteban. Hemos aprendido que lo habían arrestado, habían dicho es que ha blasfemado contra Moisés. Esteban ha blasfemado contra el templo y eso es lo que decían de él en acusación. Ha blasfemado contra la ley y contra Dios en Hechos 6, 11 al 14. Pero en realidad lo que hemos visto en el proceso de la enseñanza es que ellos eran los que estaban haciendo estas cosas. Ellos estaban totalmente en desobediencia con Dios. Ellos habían pisoteado la palabra de Dios, conociendo el texto supuestamente. En la enseñanza del domingo pasado, Esteban les recuerda que Dios se apareció a Moisés, que Dios vio la aflicción de su pueblo en Egipto y que descendió para librarlos, versículos 30 al 34, y también que los libraría de las manos de Faraón por medio de Moisés. Algo que suponemos nosotros que cualquier lector, cualquier estudiante de la Biblia del Antiguo Testamento en aquellos entonces lo sabían, y con mucha más razón los profesores, los escribas, los maestros de la ley debían de haber sabido todas estas cosas y debían de haber obedecido, y supuestamente no lo hacían. En el versículo 34 ahí dice ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios se sintió preocupado por ellos, no como nuestra preocupación, pero se sintió como con la necesidad de que era tiempo que ellos salieran de ahí libres. Y entonces dice que Él escuchó su gemido. Y qué bueno, cuando nosotros gemimos a Dios, estamos seguros que Él oye nuestras oraciones, que Él está interesado en escuchar nuestro gemir. Y dice, y he descendido para librarlos. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto, dice el verso 34. Ahora, en la escritura de hoy que acabamos de leer, nos enseña por qué los judíos deben creer y obedecer a Moisés. ¿Ok? Y ellos debían de creer en Moisés, en primer lugar porque aquel Moisés era el mismo Moisés quien había sido rechazado en Egipto. Y si ustedes se acuerdan, cuando Moisés va por primera vez 40 años atrás, antes de ir al desierto, cuando él tenía 40 años, él va a sus hermanos, los ve pelear, mira a un egipcio y a un hebreo pelear, mató al egipcio, lo enterró. Al día siguiente los visita de nuevo y luego ve a dos hermanos, o sea, del mismo pueblo, pelear, maltratarse, y les dice, ¿por qué se maltratan ustedes siendo hermanos? Y luego les responde uno de los hebreos, ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Y entonces lo que hoy miramos es que aquel mismo Moisés a quien le respondieron de esta manera es el mismo que Dios envió como gobernante en versículo 35. Y es el mismo Moisés que lo sacó de Egipto con señales y prodigios, verso 36. Y es el mismo que profetizó la llegada de Jesús a quien debían oír, verso 37. Y es el mismo Moisés que recibió la palabra de Dios en el monte de Sinaí. ¿Para quién? Para el pueblo. Entonces es por eso que los judíos debían de haber creído a Moisés. Amén. Y ahora cuando se trata de nosotros, es aquel Jesús ahora, el mismo que vino, que nació y que un día vendrá de regreso.
a levantarnos. Es el mismo Jesús, profetizado allá desde Moisés. Hermanos amados, estos versículos son muy esenciales en la defensa de Esteban. ¿Por qué? Porque si en realidad los líderes religiosos se escondían detrás de la imagen de Moisés, acuérdense que ellos decían: a Moisés conocemos, a Moisés conocemos, a este Jesús, a él no le conocemos, a Moisés conocemos. Entonces, si ellos de verdad habían conocido a Moisés, también debían de obedecer sus escritos, ¿o no? Sus mandamientos. Nosotros no podemos decir que conocemos al Señor Jesús si no obedecemos lo que Él nos manda. Si somos creyentes, obviamente. Jesús dijo: si me amáis, Señor, ¿por qué no hacen lo que les digo? Tenemos que obedecerle si hemos creído en Él. Continuamos ahora entonces con el verso 35, pero antes mire, es que sucede inmediatamente del verso 34, donde dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, dice el ángel que le hablaba a Moisés, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y el verso 35 dice: a este Moisés, no fue a otro Moisés, sino es este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Es el mismo Moisés, a este Moisés. Entonces, estas palabras que dijeron aquellos o aquel hebreo que peleaba con su hermano, esas palabras, ¿saben lo que hacen esas palabras? Cuando 40 años atrás Moisés va a visitar a sus hermanos, esas palabras revelan la dureza de todo el pueblo. Este personaje aquí es como el representante de toda la nación de Israel. ¿Cómo ellos responderían a Moisés y a Jesús en desobediencia? Con quienes en realidad Moisés debía de tratar 40 años con ellos en el desierto. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Moisés hubiera sabido la rebeldía de esta gente? ¿Le hubiera dicho sí a Dios cuando le decía: te envío? De hecho, Moisés tenía dificultades ya, diciendo: es que no sé hablar, es que ¿por qué no envías a otros en lugar de a mí? Enviarme a mí. Yo no estoy muy calificado. Y esto es que Moisés no sabía la rebeldía de aquellos hombres. En realidad eran rebeldes. Más tarde, cuando estuvieron en el monte de Sinaí, Dios lo probó. Se hicieron un becerro para rendirle culto, ¿se acuerdan? Allá por el monte de Sinaí. Dios lo llamó pueblo de dura cerviz y quiso matarlos. Y eso da tristeza, el hecho de que Dios quiere salvarnos, quiere ayudarnos, nos quiere dar todas las cosas, y luego, ¿cómo es posible que quiera al mismo tiempo destruirnos y matarlos? ¿Saben por qué? Porque el pueblo es rebelde, y a Dios le duele en su corazón la rebeldía, y porque Él es santo, quería matarlos. En Éxodo 32, 9 al 10 leemos: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, que por cierto es de dura cerviz. La cerviz es la parte del cuello, ¿no?, de una persona o de un animal. Y entonces es como cuando le ponen a los bueyes aquel yugo, ¿no?, para que ellos jalen el yugo y aren la tierra. Y entonces una persona de dura cerviz es prácticamente alguien que es necio, alguien que es testarudo, alguien que es rebelde, alguien que quiere hacer la suya. Y así era el pueblo de Israel, de dura cerviz. Y dice el verso 10: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Saben, si Moisés no hubiera intercedido por este pueblo,
que aunque, bueno, más tarde todos murieron en el desierto, todos los que salieron de Egipto, de todas maneras murieron. Pero si Moisés no hubiera intercedido por este pueblo, de inmediato Dios los hubiera matado. Y es que como Dios, sabemos que Dios es santo, amén. Dios es santo. Y en su santidad Él no puede tolerar el pecado. Por eso es que tenemos allá digamos, cuando vea el arca de Noé, el diluvio. Dice que antes del diluvio a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y ese dolor es que el hombre es rebelde y Dios es santo y Dios no puede tolerar el pecado. Y le dio tristeza al ver que el hombre es así de esa manera. Le dio tristeza, pero tuvo que borrar a la humanidad. Y aquí les aseguro que si Moisés no hubiera intercedido por los israelitas, Dios los hubiera borrado de ese momento, como Él le dijo a Moisés. Y más tarde Dios hubiera levantado un pueblo mejor, un mejor pueblo para Moisés. Y como les acabo de mencionar, lo repito, Dios de todas maneras los dejó en el desierto. Él los dejó morir por su pecado. Eran personas rebeldes, eran personas de dura cerviz. Isaías los llama pueblos rebeldes, Isaías 39. Y en el canto de Moisés, Él les llama pueblo loco e ignorante, Deuteronomio 32:6. Les dice, ustedes son pueblo loco e ignorante. ¿Por qué? Porque le rechazaron desde el principio, a pesar de haber sido testigos de sus obras, a pesar de haber visto sus prodigios que le acreditaban a Él como enviado de Dios. A pesar de eso, no le creyeron. ¿Y cuáles eran las credenciales de Moisés? Todos los prodigios y señales que Él hizo delante de ellos, todos los prodigios y señales. Esteban sigue diciendo en el verso 36, los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés hizo prodigios y señales durante todo el tiempo de su ministerio. Y fue la evidencia que Dios le dio. ¿Para qué? Para que le creyeran que Dios le había enviado, para que creyeran sus palabras, que no eran suyas propias. Vamos por favor a Éxodo 4. Y veamos ahí desde el versículo 1 al versículo 9. Éxodo 4, 1 al 9. Y ahí leemos, dice entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. El temor de Moisés, cuando Dios le dice, quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo de ahí, señores que no me van a creer, les voy a decir, me mandó, ¿quién? Más adelante, o mejor dicho, sí, más adelante, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? No me van a creer, no van a oír mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Verso 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Entonces Dios empieza a darle a Moisés las herramientas que él necesita para que vaya y les haga tal como Dios le indica, para que le crean. Y dice, y él respondió, tengo una vara. Verso 3, él dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y extendió su mano y la tomó y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Verso 7, y dijo,
vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Verso 8. Si aconteciere que no creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, le dice el ángel a Moisés. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás del agua del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaste del río, y se harán sangre en la tierra. Una vez más, lo que estamos viendo aquí es que Dios le está dando a Moisés las herramientas para que él haga conforme a lo que Dios les está diciendo que hagan, y así le crean a Moisés, crean que Dios le ha enviado. Y Moisés, cuando regresa a Egipto, hizo como Dios le dijo que hiciera, y le creyeron. ¿Cómo sabemos que le creyeron? Porque adoraron a Dios. Una persona que empieza a adorar a Dios, cuando ustedes adoran a Dios, lo que me muestra a mí es que ustedes creen en Dios. Ustedes honran a Dios, ustedes han creído sus palabras, ustedes han creído que Él es Rey, ustedes han creído que Él es su libertador, y le están adorando y están glorificando su nombre. Y aquí tenemos a estas personas adorando a Dios. Éxodo 4:29 dice: y fueron Moisés a Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Verso 30, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Verso 31, y el pueblo dice creyó. Si el pueblo dice creyó, es porque el pueblo creyó. Así dice la Biblia. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, he aquí habían visto su aflicción también. Dice, se inclinaron y adoraron. Amén. Entonces, si adoraron ellos a Dios, es una indicación que habían creído las palabras de Moisés, que habían creído a Aarón, que habían creído que en realidad Dios le dijo a Moisés que los había visitado para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero ahora viene la pregunta, amén, y viene la pregunta para todos nosotros: ¿qué sucedió al paso del tiempo? ¿Qué sucedió con este pueblo? ¿Por qué olvidaron que Dios los había visitado y lo olvidaron tan pronto? Me atrevo a decir que es lo mismo que sucede con varios de los congregantes o de la iglesia en general, no tanto en este lugar porque aquí casi no pasa eso, ¿no? Pero la iglesia en general, hemos conocido a muchas personas y hemos oído a muchos ejemplos de gente que viene a la fe y vuelve al mundo, de personas que se congregan y pronto dejan de hacerlo, y pronto son arrastrados por las olas de este mundo, y pronto se olvidan de las benevolencias de Dios, se olvidan que Dios perdona, y sucede así rápido. Aquí no había pasado tanto tiempo cuando los hijos de Israel ya se habían olvidado de las misericordias de Dios. Olvidaron a Moisés, que era su libertador. Olvidaron los prodigios de Dios. Olvidaron los prodigios de Dios. Aquel pueblo que vio la ira de Dios sobre Faraón es algo increíble para nosotros. Digo increíble refiriéndome a lo extenso, a lo grande, a lo asombroso, ¿no? No que no haya sucedido, pero es algo increíble, grandioso para nosotros, porque nunca hemos visto tal cosa. Nunca. Yo ni siquiera he visto una de las sanidades como un ciego recibir su vista y ser restaurado. Nunca lo he visto. Y si tú lo has visto, qué bueno. Son cosas que no deberíamos olvidar. Y ellos se olvidaron de Moisés, se olvidaron. ¿Por qué se olvidaron? Lo acabamos de leer. Porque eran un pueblo rebelde. ¿Ven? Porque era un pueblo de dura cerviz.
¿Sabe? Una persona rebelde no es agradecida. Y si es agradecida, ¿sabe cuándo? Únicamente agradece cuando recibe un beneficio, cuando recibe una respuesta, cuando dice, oh, Dios me ha visitado. Cuando hay trabajo, cuando hay que comer, cuando hay todo, son agradecidos, pero nada más viene un tiempo difícil, empiezan a renegar, piensan que el mundo se les ha venido encima, siempre tienen motivos para murmurar. Este era el pueblo de Israel y este era el problema de ellos, y son cosas que nosotros necesitamos evitar, pero son ellos los que hacían todas estas cosas. Éxodo 17, 1 al 4. Vamos por favor ahí. Éxodo 17, del 1 al 4. Leemos aquí básicamente es un tiempo antes de llegar al monte de Sinaí. Se les acabó el agua. Les faltó el agua, dice. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo bebiese, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. O sea, pelearon contra Moisés. Y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Saben una cosa? Cuando nosotros somos desagradecidos y renegamos por las cosas que nos pasan en la vida, en lugar de venir a Dios en oración, estamos altercando contra Dios. ¿Por qué no venimos a Él? ¿Por qué no le pedimos a Él sabiendo que de Él somos y vivimos y somos y nos movemos? Dice su palabra, nos movemos en Él. Y entonces dice el verso 3, así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y nuestros ganados? Verso 4, ¿qué dice? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Es rebeldía, ¿no? Me apedrean. Y yo digo, ¿por qué no buscaron el rostro de Dios en oración? ¿No es esto lo que la Biblia dice que debemos hacer? Cada vez que tenemos situaciones en la vida, ¿no es esto lo que debemos hacer? Orar a Dios, pedir a Dios, cuando estamos por morirnos o nos estamos muriendo por lo que sea, orar a Dios, clamar a Dios. ¿Por qué no hacían memoria de los milagros de Dios entonces? Una vez más, porque eran pueblo rebelde. Entonces, cuando tú estés pasando, y este es un recordatorio para todos nosotros, cuando tú estés pasando situaciones difíciles, yo sé que durante los últimos casi 2 años, han habido muchas situaciones, ¿no es cierto? Han habido muchas enfermedades, han habido muertes, han habido cierres de empleo, han habido secuestros, han habido a consecuencia de eso. Y entonces han habido muchas situaciones como resultado de la pandemia, pero más que todo por el pecado, porque el hombre es malo, porque el hombre es pecador. Han pasado tantas cosas, entonces estoy seguro de que todos nosotros, de alguna manera u otra, hemos sido afectados por estas situaciones. ¿Qué hemos hecho? Ojalá que hayamos orado al Señor. Amén. Ojalá que hemos rogado
por gracia y pedido su ayuda. Ojalá te hayas acordado de la fidelidad de Dios. Y ojalá hayas hecho memoria de los bienes que Dios te ha dado. Y ojalá hayas sido agradecido, ¿no? Porque no hay nada que le suceda al hombre sin que no aprenda su lección. Dios quiere enseñarnos. Quiere enseñarnos a depender de Él. Quiere forjarnos por dentro y crear en nosotros actitudes que realmente claman a Dios y dependen de Dios. Cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos glorificando a Él. Estamos diciendo, Señor, yo creo en ti. Si hacemos lo opuesto, estamos renunciando a nuestra fe. Estamos apartándonos de lo que Dios nos ha dado a conocer. Seamos agradecidos, tal como David, allá en Salmo 103, 1 al 5. Vamos a Salmo 103, 1 al 5. Pero aquí leemos que David se recuerda a sí mismo que él necesita ser agradecido y dar gracias a Dios siempre, sin olvidarse de lo que Dios ha hecho por él. Dice, bendice alma mía Jehová. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? ¿Olvídate de sus beneficios? No, ¿verdad? Dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque David no era aquí un niño, sino alguien que había experimentado la mano de Dios repetidas veces en el pasado. Y él está diciendo, no debo de olvidar aquello que Dios hizo por mí. Debo de ser agradecido con lo que Dios hizo por mí. Dios me hizo. Y hermanos, nos ayuda esto. Nos ayuda esto a prosperar y a progresar y a tener una conducta correcta cuando estamos pasando alguna situación. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como águila. Esta es nada más una lista pequeñita de muchos favores que recibimos de Dios. Desde el día en que nacemos hasta el día presente de nuestra vida, Dios ha sido bueno todo el tiempo. Dios ha sido bueno todo el tiempo. Y hacemos mal nosotros con no darle crédito ni glorificar su nombre cuando cositas simples suceden en la vida. A la iglesia de Tesalónica, Pablo les dijo, sean agradecidos en toda circunstancia. Esto es en todo tiempo. Cuando te va bien, cuando te va mal, cuando perdiste el empleo, cuando se te arruinó el vehículo, cuando tuviste un accidente, cuando sacaste malas notas en la escuela. A lo mejor sacaste malas notas por no estudiar suficiente. Pero sean agradecidos, dice en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, ¿quiénes? Los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, es menester que tú seas agradecido con Dios. Que tomes en cuenta su gracia y amor, su misericordia. Si lo haces como de la otra manera, con orgullo y malagradecido, a murmurar, no sirve, no te ayudará. La murmuración y muchos otros pecados que los hijos de Israel contribuyeron a que Dios los dejara en el desierto, y ahí perecieron. Pero ese es el mismo Moisés. Está diciendo Esteban en estos escritos, en defensa suya, acuérdense, que este es el mismo Moisés que lo sacó de Egipto, no ha sido otro. Es el mismo Moisés. E hizo señales en el desierto
Y sigue en el verso 37, dice, este Moisés, una vez más, este Moisés, no hay otro, el que dijo a los hijos, es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Verso 37. Dios le va a levantar a ustedes profeta, y como a mí, también a él oiréis. Son las credenciales de Moisés, ¿no? Señalando que fue enviado de Dios a los hijos de Israel. Y les profetiza que Dios les enviará a un profeta. ¿Cuál profeta? Cristo Jesús. Y que debían de oírle. Es Cristo Jesús a quien debían de oírle. Es aquel Salvador que vendría, el Mesías de Israel, el Mesías que salvaría a Israel de sus pecados. Es a esta persona, la persona de Cristo Jesús, y que los salvaría de sus pecados no por la fuerza, sino que por humillación. Se humilló siendo Dios, se hizo humano, amén, y murió en la cruz. Y vuelvo a la misma pregunta de los que deberían de conocer estos escritos. ¿Estaban enterados los doctores de la ley y de todos estos escritos? Yo creo que sí estaban enterados. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no lo enseñaban al pueblo. No lo enseñaban. Y si lo enseñaban fuera del contexto bíblico. Y ese es el problema. Y al enseñar a un Mesías o a un ungido de Dios fuera del contexto bíblico, tuvieron que inventar su propio Mesías. Inventaron a un Mesías a su estilo. Ese es el problema. Ellos eran altaneros, eran de dura cerviz, se creían poderosos, querían a un Mesías del mismo calibre. Y ese es el problema mayor en el mundo de hoy, inclusive para con ellos, porque siguen pensando en este Mesías que ellos se formaron a su estilo. Por ejemplo, cuando el Mesías ideal que ellos siempre han esperado, no sé si ustedes están enterados, pero ellos siempre han esperado a un poderoso político, a un hombre de influencia mundial, a alguien que pueda en realidad tenga fama, a un famoso, a un poderoso que los libre de las opresiones de otros imperios, que les garantice la paz y les dé seguridad y les haga prósperos. Este es el Mesías que ellos siempre han buscado. Y como este ha sido su ideal, cuando viene el verdadero Mesías, ¿qué sucede? No lo quieren recibir, lo toman como una ofensa. Quieren a un fuerte, pero el Mesías verdadero se humilla. Quieren a un alto, pero a uno que suba, pero el Mesías que vino, él descendió. Amén. Quieren a uno que realmente destruya las naciones, pero Jesús moriría por las naciones. Es totalmente lo opuesto. Cuando ellos miran tal cosa, dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo que nosotros esperamos no concuerda con lo que está sucediendo? Ese ha sido el problema del pueblo de Israel. Y ahora yo personalmente me pregunto, ¿qué hacen con Isaías 53? ¿Cuántos están familiarizados con este capítulo? Isaías 53 no habla de un fuerte político, sino de uno que se humilló, uno que sufrió, uno que da la vida por el pecador o por el pecado del mundo entero. Entonces, ¿qué hacen con esto? No lo aplican
Simplemente no es parte de lo que ellos enseñan. Y si lo enseñan, como digo, lo enseñan distorsionadamente, inventándose a un político y a un personaje conforme a la postura de ellos. Por eso es que van a ser engañados y han sido engañados. Entonces, hermanos amados, al acusar a Esteban, aquellos religiosos, al acusarlo de blasfemar contra Moisés, contra la ley de Dios y contra Dios en Hechos 6, 11 al 14, ellos eran los blasfemos. Ellos eran los que habían blasfemado contra Dios. ¿Por qué? Porque Moisés les había dicho que Dios les levantaría a un profeta como a él. Y a él debían de oír. Pero en lugar de oírlo, ¿qué hicieron? Ordenaron su crucifixión. Entonces, estos de quienes Esteban se está defendiendo, todos estos líderes religiosos, todo aquel pueblo, hermanos amados, eran tan rebeldes como sus antepasados. Y Esteban sigue diciendo en el verso 38, dice, este es el Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Está diciendo, no es ningún otro Moisés. ¿Se dan cuenta? Las credenciales de Moisés, que Dios lo había enviado, no lo tomaron en cuenta. Cuando miramos a Jesucristo es la misma situación que pasa. Credenciales, cumplimiento profético en todas las áreas, no le quisieron creer. No era el personaje que ellos esperaban. Entonces, esta cuarta credencial de Moisés verifica que él fue enviado de Dios como libertador a los hijos de Israel. Y Dios le dio palabra de vida y ellos la rechazaron. Entonces, lo que hace sumamente, y terminamos en breve, pero lo que hace sumamente importante en la defensa de Esteban es que sus acusadores siempre se protegían en la imagen de Moisés y pretendían obedecer sus escritos, pero eran falsos. Y eran falsos porque Moisés les dijo, yo les voy a levantar a un profeta. Moisés les dijo, Dios, mejor dicho, les levantará un profeta. Ustedes van a oírlo a él. Y en vez de escucharlo, lo mataron, lo destruyeron. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús llega al templo por primera vez? Algunos dicen a los 30 años, otros a los 33 años, pero más o menos entre esos años, 30 o 33 años, cuando él comienza su ministerio. Pero cuando él llega al templo, ahí le dan las escrituras a leer. Y él comienza a leer un pasaje ya de Isaías 61, 1 al 2, donde habla acerca de el cumplimiento, que él vino para sanar, para dar vida, Vamos a Isaías 61, 1 y 2 para mejor decirlo. Isaías. Cuando Jesús entra entonces al templo, se le da el pergamino, ¿no? Y él empieza a leer de la siguiente manera. Esteban en Hechos está diciendo un poquito diferente, pero Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel, y a proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí está bien.
Cuando miramos que Dios ha cumplido en Jesucristo todo esto que fue profetizado por Isaías, debería de haber sido un gozo inefable, un gozo inmenso. Pero sucede de que los judíos, los religiosos, se indignaron. No tiene sentido, ¿verdad? Estamos diciendo que amamos a Dios y que conocemos a Moisés y que guardamos la palabra de la ley, pero luego vemos los cumplimientos y se indignan contra el Señor Jesús. En Lucas 4:28, ahí leemos, 28 al 30, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se indignaron de ira. O sea, les irritó el hecho que Dios cumplió su promesa. Rebeldía. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle, para matarle, para destruirlo. ¿Cuándo sucedió esto? Al principio de su ministerio. Es una tristeza, ¿no? Que los hombres actúen de esa manera. Y dice el verso 30, mas él, Jesús, pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue. Pregunta: ¿a dónde se fue Jesús? Él se fue a los que no eran su pueblo, a los que no habían sido escogidos. Él se fue a los que no le buscaban. Se fue a gente que no invocaba su nombre. A ellos Jesús se fue y les dijo: aquí estoy. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Somos nosotros. Nosotros no teníamos conocimiento de la palabra. A nosotros no se nos había dado la ley. Nosotros no fuimos el pueblo de Israel a quien Dios escogió. Pero Él dijo: aquí estoy. Heme aquí. ¿Y qué hicimos? El Señor nos ayudó y pudimos responderle por su gracia. ¿Amén? Por el poder de su Espíritu. Él nos dio, nos ayudó, nos dio el granito de fe que necesitábamos para decirle sí al Señor Jesucristo. Allá en Isaías 65:1 leemos: fui buscado por los que no preguntaban por mí. O sea, no andábamos preguntando por el Señor Jesús. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí. Juan 1:11 al 13 también dice: a los suyos vino, a los hijos de Israel vino. ¿Y qué sucedió con ellos? Y los suyos no le recibieron. No le quisieron recibir. Había rebeldía en ellos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estoy leyendo Juan 1:11 al 13. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales dicen no son engendrados de carne ni de voluntad de los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Cuando nosotros nos vemos aquí hoy sentaditos en la presencia del Señor Jesús, no estamos aquí por voluntad de nadie más que de Dios. Amén. Dios quiere que estés aquí. Y si tú pensaste que viniste porque tenías que haber venido, no, es porque Dios quiere que estés aquí. ¿Amén? Y si tú piensas que algún día los hijos te dicen: es que me llevaste a la iglesia a la fuerza, pero si un día le dan sus vidas a Jesús, van a entender que ellos se volvieron a Jesús por voluntad de Dios. Sí. Estamos aquí por voluntad de Dios. Y hermanos amados, esta gracia inmerecida de Dios debe de mantenernos siempre humildes.
Amén. Debe de mantenernos siempre agradecidos, con mucha gratitud. Una persona agradecida y con mucha gratitud, aún en tiempos malos, dice: Señor, gracias, porque una lección me estás enseñando o me quieres enseñar a través de esta situación mía. Y sí, y si esa es nuestra forma de acercarnos a las situaciones de la vida, vamos a aprender mucho, vamos a madurar, vamos a aprender a depender de Dios como nunca antes. Siempre deseando estar en la voluntad de Dios, ya que el rechazo de Israel a Dios, de acuerdo a Romanos 11, ha sido la oportunidad para los gentiles. Yo les invito que por favor, amén, para su propio beneficio, vayan a Romanos 11. Lean lo que dice ahí cuando tengan tiempo. Lean todo el capítulo y se van a dar cuenta de que la rebeldía de Israel, aunque Israel se rebeló contra Dios, Dios lo utilizó para que nosotros entremos al redil. Y esto mismo que nosotros hemos entrado al redil les ocasionará a ellos celos. Y por medio de esos celos, Dios también los traerá a ellos. Amén. Pero seamos agradecidos. Seamos agradecidos con el Señor. Amén. En todo tiempo. Entonces, no seamos incrédulos, sino creyentes. No seamos rebeldes, sino obedientes. No nos apartemos de la palabra de Dios. Amén. Al ir a tu casa, invierte tiempo con el Señor. Invierte tiempo en su palabra. Y que Él te muestre cambios que debes de hacer en tu vida. Y obedécele. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias que el mismo Moisés, a quien Dios envió a sacar a los hijos de Israel de Egipto, es el mismo Moisés que profetizó la llegada del Cristo de la gloria, quien dio su vida en nuestro lugar. Y los hijos de Israel debían de oírlo a Él, a Jesús. Desafortunadamente, muchos no le oyeron. Y muchos siguen todavía las tradiciones de sus antepasados. Pero finalmente en el futuro entendemos que ellos serán vueltos a Jesucristo. Ellos vendrán a la fe. Aunque será un poco difícil o muy difícil para ellos, porque primero van a ser engañados con una persona que realmente ellos se han formado en su mente, un líder grande. Van a ser engañados, pero pronto, de inmediato también sus ojos van a ser abiertos y se van a dar cuenta que el Dios de gloria, el Cristo que vino, el Cristo que nació, Jesús, ese era el Mesías de Dios. Ese era el Mesías de Israel. Ese era el profeta a quien Dios levantaría de entre los hermanos de aquellas personas de Israel y que a él debían de oírle. Y sabemos que ellos también alcanzarán salvación. Pero nosotros hoy, Señor, ayúdanos a recordar todas estas escrituras y vivir en obediencia a ti. Que oigamos, Señor, ya que oír no solamente significa escuchar, pero también hacer. Que tú nos conviertas en hacedores de tu verdad, de tu palabra, y no solamente oidores olvidadizos. Así que llévanos a casa y ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a esforzarnos. Tomar tiempo para leer las escrituras, pensar en ellas, meditarlas, orar, y cuando vengan situaciones difíciles podamos, Señor, ser agradecidos siempre.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Salvador, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú.
nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi Redentor. Aleluya, 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 Gracias, Señor. Gracias porque me amas. Gracias porque me has atraído a ti, Señor. Gracias porque me has buscado tú. Porque has tocado mi corazón, Señor. Oh, gracias. Señor, ayúdame a ser agradecido en ti. No quiero ser de dura cerviz, Señor. Quiero ser manso ante ti. Quiero ser como nos dice Mateo 5, pobre en espíritu, Señor, manso y humilde delante tuyo, Señor. Oh, bendito eres, Señor. Gloria a ti. Aleluya. 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 Gracias. Gracias, Dios, por tanto amor. Señor, ahora que tu palabra entre a nuestro corazón, ayúdame en esta semana, Señor, a hacer tu voluntad. Guíame en tu camino siempre, Señor. Y no permitas que mi corazón se aleje de ti. Hazme más como tú y menos como yo, Señor. Oh, más de ti y menos de mí. Más de ti y menos de mí, Señor. Bendito seas. Gracias en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga. Damos por terminado el servicio y nos vemos la siguiente semana. Solo les recuerdo que mis hermanitos van a estar disponibles, bueno, y yo
yo, en la parte de atrás, por cualquier necesidad o cualquier cosa, vamos a estar ahí para ustedes. Gracias.